Bueno, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciéndole al profesor César Astudillo y al profesor Rodrigo Salas por la invitación a realizar este seminario. Actualmente soy profesor de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso y soy investigador joven del Instituto Milenio iHealth. El día de hoy quiero presentarles los resultados principales y la motivación de un paper que enviamos recientemente a revisión y que está titulado Pinning the Balloon, una red neuronal informada por la física que modela la función de respuesta hemodinámica no lineal en resonancia magnética. Bueno, para este seminario quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué estudiar biomarcadores hemodinámicos en el cerebro? Bueno, el cerebro es un órgano de alto consumo energético. Eh, es un órgano que consiste de solamente el 5% de la masa corporal, pero consume hasta el 20% de toda la energía del cuerpo. Sin embargo, es un órgano que no tiene reservas de energética o de cualquier compuesto metabólico posible. Esto quiere decir que depende exclusivamente del flujo sanguíneo para obtener toda su energía y poder realizar toda la- l- sus operaciones metabólicas, ¿ya? Además, en primera instancia se sospecha que de componentes vasculares en enfermedades como la demencia y el Alzheimer, ¿ya? Por otro lado, la evidencia en la literatura sugiere que la demanda metabólica es mayor en personas envejecidas, lo que hace bastante relevante estudiar todas estas componentes vasculares en cualquier patología. Lamentablemente, todo lo que se ha realizado hoy en día eh, proviene de estudios preclínicos que muchas veces son realizados en animales. Entonces existe una motivación latente de realizar todos estos estudios en pacientes en estado eh, in vivo, estudios in vivo. Sin embargo, esto resulta bastante desafiante por todas las dificultades que hay hoy en día en capturar la información. Por esto resulta esta pregunta: ¿cómo extraer biomarcadores precisos de esta dinámica en forma no invasiva? ¿Ya? Bueno, entonces para responder esta pregunta, eh, vamos a estudiar un par de conceptos que son la señal Bold, que se obtenía a partir de resonancia magnética funcional, y la HRF. Bueno, para obtener la señal Bold tenemos que ver lo que es un estímulo. En este caso, un estímulo corresponde a una actividad. Por ejemplo, ver una imagen, hacer una operación aritmética, mover la mano y esto. Todos estos actúan como un estímulo y lo que hacen es que aumentan la actividad neuronal. Al momento de aumentar la actividad neuronal, aumenta el flujo sanguíneo. Esto es importante porque al momento de aumentar el flujo sanguíneo empieza a aumentar una proteína, no sé si ustedes la recuerdan, se conoce como la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína encargada de llevar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, en este caso sería al cerebro. Entonces, cuando hay aumento de la actividad neuronal, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la oxihemoglobina, que es cuando la hemoglobina está combinada con el oxígeno y al entregarse el oxígeno, se convierte en desoxiohemoglobina o carboxiemoglobina. ¿Listo? A partir de esto, podemos definir lo que se conoce como la señal BOLT o la Blood Oxygen Level Dependent. Suponga que ustedes están en un resonador magnético, que es un equipo médico diseñado para tomar imágenes a partir de campos magnéticos, ¿ya?
Ustedes están en el resonador y ustedes obtienen un estímulo, ya sea, como les comentaba, ver una imagen, un video, mover una mano, esto. Este estímulo gatilla este aumento de actividad neuronal, gatilla el aumento de flujo sanguíneo y aumenta la llegada de oxihemoglobina al cerebro. Cuando aumenta la oxihemoglobina, la desoxihemoglobina empieza a bajar. ¿Y por qué es importante esto? Porque la desoxihemoglobina es una proteína, es una proteína que genera una distorsión dentro del campo magnético del resonador. Y cuando esta desoxihemoglobina empieza a salir, nosotros tenemos una señal T2 que es más larga, que es un tipo de señal que nosotros podemos capturar con el resonador. Y eso se traduce en estas zonas que pueden ver en el video, que son rojitas o azulitas, y nosotros a partir de eso podemos calcular lo que se llama la HRF o la función de respuesta hemodinámica. ¿Por qué es importante? Porque esta función me va a permitir caracterizar la actividad neuronal utilizando una función matemática. Y con esta función matemática yo puedo sacar estos 8 parámetros. Y con estos 8 parámetros, nuevamente, yo puedo caracterizar cómo hacer la respuesta de mi cerebro ante estos estímulos. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de estos conceptos. Ahora, lo que nosotros obtenemos del resonador no es directamente la HRF o la función de respuesta hemodinámica. Nosotros tenemos la señal BOLD que viene a partir eh, de la resonancia funcional. ¿Listo? Y lo que nosotros obtenemos o lo que se observa es una señal de este tipo. Tiene una característica bastante ruidosa. Y lo que tenemos acá es que ante cada uno de estos estímulos, esta HRF va a cambiar. Y lo que nosotros tenemos es justamente esta composición. Lo que nosotros estamos observando es la convolución, lo que se conoce como convolución de una función, de la función de respuesta hemodinámica ante la función del estímulo. Y esto se le adiciona un ruido. Al nosotros componer todo esto, nosotros obtenemos la señal observada. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos cómo es esta función del estímulo. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos qué es lo que la persona está viendo o cuánto tiempo la persona está moviendo el brazo o el número de cómputos aritméticos que la persona está haciendo eso. Y adicionalmente nosotros conocemos el ruido, porque podemos hacer estudios sobre la imagen de resonancia magnética y hacer una estimación directa del ruido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? Pues la función de respuesta hemodinámica. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo nosotros podemos modelar esta función de respuesta hemodinámica? ¿Cómo podemos encontrar esta, esta función matemática? Entonces, La, eh, lo que se propone es buscar unos modelos matemáticos que me permitan modelar esta HRF. Bueno, esto es un campo bastante estudiado. Hay muchos modelos que se han propuesto. De hecho, Shan en este trabajo propone diferentes modelos matemáticos donde utilizan esta función gamma para modelar esa HRF. Hay muchos de estos modelos, otro puede ser este inverse logit, donde yo tengo la función logit en esta forma, de esta forma y puedo modelarlo como una función FIR, ¿ya? Estos son meros modelos matemáticos que me van a llevar a una función muy similar a la que nosotros veíamos anteriormente. ¿Listo? Lo interesante de acá es que todos estos trabajos se han centrado en
hacer una estimación de los parámetros que nosotros observamos acá. Y esto se pueden hacer con métodos numéricos, eh, eh, mínimos cuadrados, por ejemplo, a partir de los datos observados. Y lo que nosotros hacemos es ajustar las curvas observadas utilizando la función volt anteriormente y encontrar cada uno de estos parámetros. ¿Ya? Em, Otro ejemplo es el presentado por un colega mío de la Escuela de Ingeniería Biomédica, que es un modelo FUSI. Y este consiste en hacer una HRF, pero que esté construida matemáticamente utilizando conjunto o lógica difusa, ¿cierto? La idea es que para cada uno de estos instantes de tiempo nosotros vamos a tener lo que se conoce como una función de pertenencia. Ustedes pueden observar en esta HRF unos espacios como un degradado y en el centro el degradado es mucho más oscurito. Quiere decir que es mucho más probable que la HRF que nosotros estamos estimando está pasando justamente por esa zona. Y esto es bastante interesante porque es muy robusto ante los cambios de esta función de respuesta hemodinámica. Pero em, no sé si se dieron cuenta en la ecuación anterior, nosotros tenemos esta función y hacemos esa convolución ante el estímulo. Para los que están un poco relacionados con el procesamiento de imágenes, perdón, con el procesamiento de señales o el estudio de sistemas dinámicos, al yo definir esta HRF, estoy definiendo un sistema que se conoce como LTI, es decir, que es una función que es lineal y que es invariante en el tiempo. Pero eso es uno de los grandes problemas de definir estas funciones o estos modelos matemáticos que yo estoy presentando en este momento. Y es que estas funciones HRF eh, son lineales y además se asume que no varían en el tiempo. Y por último, no consideran la interacción con otras variables fisiológicas. ¿Ya? Y esto es un poquito complejo porque la naturaleza del cerebro, la hemodinámica del cerebro, digamos, frente a algunas patologías, se comporta de una forma no lineal y además puede ser variante en el tiempo. Quiere decir que una persona, por ejemplo, en una patología que es muy degenerativa, cuando yo le tomo en un instante de tiempo la información, digamos en un mes o 2 meses más, esta se va a ir degenerando, ¿ya? Y esto no lo consideran estos modelos matemáticos. Entonces, ahí sale la propuesta que nosotros estamos haciendo, que es construir un modelo que considere toda la hemodinámica del cerebro. Y de aquí nosotros proponemos este artículo que se conoce como Pinin de Balún. Aquí quiero hacer una pausa y agradecer a Rodrigo Avaría, que es estudiante de doctorado de la profesora Esther Chabert. Y bueno, todo este trabajo salió de hartas conversaciones con él y lo fuimos construyendo poco a poco. Entonces, fue una construcción bastante bonita y bastante interesante. ¿Ya? Bueno, entonces, para explicar este método, eh, voy a empezar a conversar un poco sobre lo que son las redes neuronales artificiales informadas por la física. Y lo primero que yo voy a hacer es tomar todo este nombre extenso y lo voy a partir en dos partes. Primero me voy a centrar en lo que son las redes neuronales artificiales y después voy a hablar de lo que son informadas por la física. Dentro de las redes neuronales artificiales yo puedo encontrar
este modelo computacional que se puede ver como un sistema. Este sistema nosotros podemos identificarle una entrada y una salida, ¿ya? Y dentro de este sistema vamos a tener un conjunto de lo que se conocen como capas ocultas o capas que yo no voy a estar viendo, que están dentro de este modelo. Y entre cada una de estas capas ocultas, pues yo voy a ver estas son entidades que se conocen como neuronas, ¿ya? Cada una de estas neuronas se conectan entre sí a partir de unos pesos que yo tengo que estimar. Y adicionalmente, esos pesos se van a ponderar y van a ser evaluados por unas funciones no lineales. ¿Listo? Lo interesante de estos modelos es que al realizar lo que se conoce como el entrenamiento, que es justamente encontrar estos pesos que me conectan cada una de estas neuronas, yo puedo representar fenómenos físicos no lineales, ¿ya? Y con eso yo puedo aprender em, la física a partir de datos observados. ¿Listo? Y con eso, entonces, yo trasciendo al otro lado que es la parte informada por la física. Dentro del concepto de informada por la física, nosotros identificamos lo que son los modelos matemáticos. Generalmente acá en lo que son las PINs o las redes neuronales artificiales informadas por la física, yo trabajo directamente con lo que son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son modelos matemáticos que me permiten modelar leyes físicas, leyes de conservación, leyes constitutivas, entre otras, ¿cierto? Y lo interesante de esto es que yo puedo modelar diferentes fenómenos eh, a partir de estas ecuaciones diferenciales. El problema es que muchas veces cuando yo las quiero solucionar, cuando yo quiero solucionar estas ecuaciones como las que estoy mostrando en este momento, que son, se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes, tengo que recurrir a métodos numéricos que en muchas ocasiones son muy difíciles de solucionar. Por ejemplo, en este caso, tengo una ecuación que es no lineal y además tengo campos que son acoplados. Ya, yo tengo un campo de velocidades, en este caso un campo de presiones. Y estos modelos se conocen como modelos mixtos y yo para poderlos solucionar numéricamente tengo que cumplir un montón de condiciones. ¿Ya? Además de esas condiciones, tengo que considerar muchas otras cosas como, por ejemplo, si yo modifico un poco este parámetro de acá, que se conoce como el número de Reynolds, yo tengo que volver a correr mi simulación, lo cual puede consumir bastante tiempo. De hecho, si tengo una simulación, tengo una simulación de algo, un problema más complejo, em, em, tendría que volver a mover, a correr la simulación y podría tardar días o incluso hasta meses. ¿Ya? Otros ejemplos de modelos es, por un lado, lo que nosotros estamos desarrollando ahorita, que es la función hemodinámica, y, por ejemplo, se utiliza en sismología, se utiliza mucho para encontrar el- se utiliza para encontrar ah, em, la presencia de minerales dentro de la Tierra. Por ejemplo, tengo un dominio, se genera una explosión sobre la Tierra, estas ondas empiezan a viajar y por la física del material se genera una refracción o una difracción de estas ondas y los sensores van capturando estas variaciones, ¿ya? El problema es que eso es un problema bastante difícil de solucionar para encontrar los materiales que están en la Tierra porque los sensores son muy propensos al ruido y es difícil hacer la reconstrucción de toda la zona interna.
Eso también se utiliza mucho, por ejemplo, en minería y en petróleo. Cuando cuando los geólogos están buscando petróleo, no saben, no tienen ni idea de cómo está constituida la geología interna del, del terreno que están estudiando. Entonces, nuevamente hacen estos estudios de explosiones eh, y toman esta información para luego reconstruir todo lo que está internamente. Y esto es un problema bastante difícil porque la información que llega muchas veces no está completa, es ruidosa y es difícil de reconstruir. ¿Ya? Bueno, hay muchos más, se utiliza en astrología. Por ejemplo, no sé si conocen el modelo de los tres, el modelo este típico de los tres objetos, del movimiento de los tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos. Se utilizan mucho para ver la influencia de diferentes cuerpos estelares para calcular estos problemas de cómo cada cuerpo interactúa entre sí, ¿ya? Y hay muchos más en termodinámica, en hemodinámica. Yo trabajo mucho en hemodinámica, volviendo al tema. Algo que le comentaba a profesor César. eh, em, Era que el objetivo del proyecto donde yo estoy trabajando es encontrar la presión arterial pulmonar y para eso nosotros utilizamos estas ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es todo este contexto que di? ¿Cómo se conecta estas redes neuronales, estos modelos, con los modelos informados por la física? Y más allá de esto, ¿cuál es la motivación? Entonces, hoy en día tenemos dos paradigmas súper grandes que son justamente los dos que estoy mencionando acá. Nosotros tenemos un mundo enorme, brutalmente enorme, que es la inteligencia artificial y el otro es la modelación física, ¿ya? Dentro de inteligencia artificial nosotros tenemos una gran cantidad de datos. Y dentro de los modelos físicos nosotros podemos encontrar modelos físicos de muchas índoles. Bueno, les di un gran barrido en astrofísica, en termodinámica, en geología, en hemodinámica, en todo. Todo lo que yo pueda modelar con una ley física, ¿ya? Pero hay ciertos problemas. Cuando yo estoy trabajando en inteligencia artificial, puedo enfrentarme a algo, a un mundo en el que yo tenga muy poquitos datos, ¿cierto? Por ejemplo, en, en biomédica, en ingeniería biomédica, nosotros nos encontramos con muy poquitos datos. No podemos comparar la cantidad de imágenes de perritos que hay hoy en día, que podemos encontrar, por ejemplo, en bases de datos, comparados con imágenes de CT y puntualmente con imágenes, por ejemplo, patológicas. La cantidad de datos, la información es muy poquita, ¿ya? Por lo tanto, las redes neuronales, en este caso, si nosotros queremos entrenar estas redes, vamos a tener muy poquita información para poder alcanzar los resultados que nosotros queremos. Por el otro lado, nosotros tenemos estos modelos físicos, pero tomando, digamos, este ejemplo de la hemodinámica, si nosotros tenemos observaciones en las imágenes, tenemos una gran pregunta y es cómo conectamos la información de la imagen a este modelo matemático, ¿cierto? En ese campo, nosotros podemos ver algo intermedio. Podemos ver un mundo donde tenemos algo de información, no es excesivamente grande, ni tampoco muy poquito, como también podemos tener un mundo donde tenemos mucha información de la física o ecuaciones diferenciales, modelos de regresión supremamente eh, relevantes y explicativos, como tener un campo que
en este momento no estamos, no conocemos las ecuaciones, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos identificar este punto intermedio, donde tenemos algo de los datos y algo de la física. Las redes neuronales informadas por la física viven justamente en este punto intermedio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los datos de las adquisiciones y tenemos algunas ecuaciones que nos permiten modelar con cierta certeza los problemas que queremos estudiar. Y estas redes neuronales funcionan bastante bien cuando nosotros tenemos datos ruidosos, como son las imágenes médicas o las señales relacionadas a biomédica. Funciona muy bien ante problemas que son mixtos y acoplados, lo que yo les comentaba anteriormente. Hay problemas que tienen diferentes soluciones, que piden diferentes soluciones. Por ejemplo, en este caso que tenemos que encontrar un campo de velocidades y una presión. Entonces, estos problemas funcionan bastante bien en este caso. Funcionan bastante bien en lo que se conocen como problemas inversos, pero tenemos un problema de que estas redes neuronales eh, imponen débilmente em, la física que nosotros estamos trabajando. Ya voy a adentrarme en ese último detallito. Por último, decir que las redes neuronales artificiales son un framework bastante reciente, fueron formalizadas por RAICI en el 2019 y han ido avanzando fuertemente desde ese instante, y cada vez van a saliendo más y más trabajos sobre estos trabajos. Y aquí les dejo este código QR, que es de un cursillo de pins que hemos ido elaborando para las escuelas de verano del Instituto Eichelt, que hemos ido construyendo poco a poco con el profesor Rodrigo Salas y varios de los estudiantes que están asociados al Instituto Eichelt. Y los motivo para que entren a este repositorio y vean diferentes actividades. Tengo varios códigos para aprender a programar una PIN, diferentes casos de estudios y tengo todo una presentación para ver más a fondo todos estos problemas que les estoy mencionando brevemente acá. Entonces, ¿cómo construimos las redes neuronales informadas por las físicas? Esto que les estoy mostrando acá es un esquema base. Y para este esquema base yo necesito 6 ingredientes. El primer ingrediente es un modelo matemático, ¿ya? Y este modelo matemático tiene que estar definido por ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales que les estaba mostrando anteriormente. Acá les estoy mostrando una definición matemática completamente general, ¿ya? Lo segundo que tenemos que tener es la definición de un dominio, ya sea espacial o temporal. En este caso, tenemos una geometría que es bastante compleja, que sería, por ejemplo, la arteria pulmonar, o en el caso de nosotros, el modelo que nosotros estamos presentando, sería mi dominio temporal, porque yo voy a evaluar la evolución de la señal Bold en el tiempo. ¿Listo? El tercer ingrediente que yo tengo que establecer es una red neuronal artificial. Y esto es súper importante porque acá cambia un poco el paradigma de lo que nosotros utilizamos tradicionalmente en el Machine Learning. Acá nosotros estamos definiendo esta red neuronal como un subrogante o sí, un reemplazo para lo que van a ser mis variables de interés en mi modelo de ecuaciones diferenciales lineales. Y si se dan cuenta, acá en las variables de entrada yo tengo lo que son los puntos de mi dominio, ya sea espacial o ya sea temporal. Por lo tanto, lo que yo estoy obteniendo acá, estoy entrenando con mi red neuronal, es una función matemática que me va a reemplazar
esas incógnitas o esos modelos que yo desconozco a partir que están definidos con el modelo matemático. El cuarto ingrediente es la diferenciación automática, que es uno de los motivos por los que la definición de las pins es reciente. Em, Faltaba definir este ingrediente para poder diferenciar o poder obtener estas ecuaciones diferenciales a partir de estas definiciones. ¿Listo? Eh, mi quinto ingrediente, y es el más importante, es la función de costo. Y aquí es donde el paradigma del Machine Learning se conecta con el mundo de la física. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es que voy a codificar este modelo matemático dentro de mi función de coste. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de yo realizar el entrenamiento de la red neuronal, lo que yo estoy minimizando es esta, eh, este modelo matemático. Por lo tanto, esto se traduce en que mi red neuronal está aprendiendo la física inherente del modelo que yo estoy definiendo. ¿Listo? Por último, tenemos el último ingrediente que sería un modelo de gradiente descendente con el cual nosotros podemos estimar los parámetros de nuestra red neuronal y aquí cerramos el ciclo y terminamos el modelo matemático o la construcción de estos modelos PINs. ¿Listo? Ahora, ya definimos lo que son las pins y esto en forma muy general. Yo acá no estoy hablando de nada del, de las funciones hemodinámicas en el cerebro ni nada de esto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir los modelos matemáticos eh, de la señal balloon y los vamos a insertar en esta, eh, en esta, en este quinto ingrediente eh, de nuestro framework. Para esto nosotros definimos lo que se conoce como el modelo Balloon. ¿Qué es lo que pasa? Retomando lo que yo les comentaba anteriormente, cuando nosotros tenemos un estímulo, ya les hablé que aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la oximoglobina y unos investigadores modelaron este aumento como que las arterias se empezaban a crecer, como si fuera una burbuja, crecían como un globito, ¿ya? Y lo que hicieron fue modelar el crecimiento de este globito con este esquema, ¿ya? Lo que tenemos acá es inicialmente, em, lo que tenemos es un estímulo. Y en la parte de arriba vamos a tener lo que es un flujo de entrada. Recuerden lo que yo les decía. Tenemos el estímulo y empieza a entrar más sangre con oximoglobina. ¿Listo? Cuando empieza a entrar más sangre, las neuronas empiezan a consumirla, ¿cierto? Porque necesitan procesar la información, procesar lo que está pasando con ese estímulo. Y al momento de procesarlo, esto empieza a incrementar el metabolismo. Se empieza a metabolizar el oxígeno, se empieza a metabolizar em, eh, los nutrientes y pues las neuronas empiezan a hacer todo su proceso. ¿Listo? Esto lo podemos modelar con estas ecuaciones diferenciales. Todo lo que yo acabo de decir de esto, que se aumenta, se crece este globito, está modelado con estas ecuaciones diferenciales de acá. Por otro lado, tenemos lo que sería el volumen sanguíneo completo dentro de esa sección. em, Luego, el contenido de desoximoglobina y el flujo de entrada de sangre entrante y saliente y esta tasa metabólica. Este conjunto de ecuaciones diferenciales de acá, lo que me está diciendo, lo que me está modelando es cómo
esa desoximoglobina empieza a salir de esa zona y yo puedo empezar a modelar la señal Bolt, ¿ya? ¿Por qué? Porque está entrando sangre oxigenada y está saliendo sangre em, con la desoximoglobina, ¿ya? Y además tenemos esta tasa de consumo de oxígeno que viene dado por estas ecuaciones de acá. Con todo este conjunto de ecuaciones diferenciales, yo las puedo conectar y con eso yo puedo dar un modelo de una función HRF establecida que va a recibir los valores numéricos de estas funciones que están acá, las puedo acoplar y al hacer la convolución con mi estímulo, yo puedo reconstruir finalmente la señal Volt. ¿Listo? Eso, este es el modelo matemático de lo que yo les mostraba anteriormente cuando estamos en el resonador y se observan estas zonas que están de colores en ese videito que les mostraba anteriormente. Para la construcción de la red neuronal, entonces, esto es la formulación es una prueba de concepto. Nosotros definimos esta red neuronal como lo que se conoce como un perceptrón multicapa. Es una red neuronal bastante común, bastante sencilla, pero nosotros le agregamos algo bien interesante que se llaman cabezas o multicabezas. Lo que hacen es que agregamos una capa oculta más para cada una de las variables que nosotros presentábamos en el modelo Balloon anterior. Y cada una de estas capas agregadas funcionan como un experto ante cada una de esas funciones que nosotros queremos estimar del problema anterior. ¿Listo? La entrada de esta red neuronal, como les comentaba, va a ser el tiempo y nosotros vamos a utilizar un intervalo completo de 30 segundos. ¿Listo? Y esta es la constitución de la red neuronal y utilizamos un algoritmo Adam para hacer el entrenamiento. ¿Listo? La ley, la función de costo entonces va a estar construida utilizando las ecuaciones diferenciales que les mostraba en el modelo anterior, unas condiciones de frontera que son necesarias para la solución del problema y los datos que nosotros obtenemos a partir de las imágenes de resonancia. ¿Listo? Algunos de los resultados. Nosotros empezamos para hacer la validación obteniendo resultados simulados y lo que hicimos fue solucionar numéricamente el problema anterior, ¿ya? Como les mencionaba, estos son sistemas no lineales que tienen muchas variables y por eso son mixtos y son bastante, hay que tener cuidado al momento de solucionarlos porque podemos tener problemas con los métodos numéricos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es solucionarlos numéricamente, teniendo todos estos cuidados, y hacemos el entrenamiento de la función PIN. Y nosotros vemos que tomando las métricas de error encontramos una norma bastante bajita, una norma del error bastante bajita, lo cual nos indica que estamos obteniendo un muy buen ajuste. Y aquí lo que podemos ver son cada una de las variables que nosotros estamos analizando. El Fin, que es el flujo de entrada, y nuestra tasa metabólica, podemos ver que se ajusta bastante bien respecto a nuestro benchmark numérico, ¿cierto? Lo observamos en esta gráfica. Acá obtenemos el volumen y el flujo de entrada y salida. ¿Listo? Y esta es nuestra función HRF, la función que nosotros queremos obtener con el problema de la PIN, ¿ya? Esta HRF es la que se convoluciona con el estímulo y nosotros podemos observar cómo es la respuesta. Lo que estamos observando acá, cada uno de estos puntos son los datos ruidosos con los que nosotros hicimos el entrenamiento. ¿Listo? Y esta es la señal Bold
estimada para cada uno de los estímulos que nosotros generamos, en este caso simulado. Ahora, para trascender un poquito más, fuimos a datos reales y en este caso obtuvimos una imagen de resonancia de un paciente de 52 años, hombre, que tenía una isquemia de 0,55 mililitros, perdón, en la región talámica derecha. El tálamo es, viéndolo desde los ojos, la parte más central de la cabeza, donde está cerca el hipotálamo. ¿Listo? La patología tenía 7 horas de evolución en el ingreso y la imagen se tomó en un resonador de 1,5 Teslas. ¿Ya? Con esto nosotros tenemos la información, lo que nosotros estamos viendo es la información de la señal Volt, pero nosotros queremos construir la señal HRF. ¿Listo? Y lo que hicimos es que entrenamos nuestro modelo PIN, logramos obtener nuestras funciones, en este caso el FIN, la tasa metabólica, el volumen, el flujo, y adicionalmente nuestra HRF, nuestra función de interés. Con esta función, nosotros pudimos obtener esos 8 parámetros que caracterizaban la función, la respuesta hemodinámica de nuestros pacientes y logramos observar que los resultados eran bastante relevantes. Nosotros observamos que la parte del cerebro que estaba con el isquemia, o sea, la parte derecha, em, tenía una respuesta diferente a la parte izquierda, ¿ya? Y esto es súper relevante porque obviamente una persona que tiene una isquemia va a tener una respuesta hemodinámica mucho menor, o sea, perdón, una respuesta hemodinámica diferente al lado que está sano. ¿Listo? Y eso nosotros lo podemos observar en estos resultados que podemos ver acá en este box plot. Un par de conclusiones para cerrar el trabajo. Aún se requiere trabajo adicional para fortalecer el modelo. Esto es un caso bastante, em, es una prueba de concepto, como lo comentábamos. Hay que trabajar buscando más información, pero como les decía, es difícil conseguir la información porque son casos muy críticos. Es un paciente que tiene un caso de disquemia y no es tan fácil obtener las imágenes y hay que tener las imágenes y hay que tener cuidado con eso. Tenemos que tener un comité de ética para poder procesar esas imágenes, por ejemplo. Bueno, observamos que las PINs proporcionan una explicación biofísica plausible a partir de la cual podemos estimar respuestas hemodinámicas específicas para cada sujeto y utilizando datos in silico in vivo. Y esto va muy de la mano de lo que les comentaba. La idea es trascender de esos experimentos preclínicos y empezar a experimentar en datos reales específicos de cada sujeto y en casos in vivo. También estamos aprovechando la flexibilidad de las redes neuronales eh, mientras se impone una estructura biofísica sobre la dinámica del flujo sanguíneo. Y esto es muy importante porque nosotros podemos aprovechar todo el mundo de la inteligencia artificial. Nosotros estamos proponiendo una red bastante sencilla, pero nosotros podemos utilizar muchas técnicas del machine learning, otros tipos de redes, redes convolucionales, transformers, utilizar otras técnicas de entrenamiento, lengua- eh, entrenamiento contrastivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, estamos construyendo un modelo que es explicable porque tiene la física asociada al problema, ¿ya? Finalmente, de esta forma, se busca entender un puente entre el ajuste de la HRF puramente basado en datos y el modelado hemodinámica generativo completamente especificado, produciendo reconstrucciones Bolt que se mantienen fisiológicamente interpretables. Como les decía, como tenemos la física asociada,
podemos interpretar qué es lo que está pasando. Bueno, agradecer a todos por su participación y quiero agradecer especialmente a la profesora Esther Chabert y al profesor Rodrigo Salas por permitirme participar en este proyecto. Fue bastante interesante. Bueno, cuando comencé no tenía mucho conocimiento de todo lo que es la resonancia magnética y de todo lo que es la respuesta hemodinámica del cerebro. Entonces, agradecerles por esta instancia que me ha permitido aprender harto en este sentido y además aplicar todo lo que he hecho sobre las pins. Y eso, muchas gracias a todos. Eh, David, muchas gracias por tu presentación bien profunda y con mucha paciencia. ¿Eh? Muchas gracias, te agradezco el nivel de detalle. Ya sabes que tenemos hartas preguntas, así que vamos a ir haciendo una selección. sí, Pero si es que no alcanzamos a ver todas las preguntas, podrías dejarnos tu correo electrónico en el chat. Se ve ahí, pero podríamos copiarlo también. Está david.ortiz.puerta@gmail.com. Ahí tienes sí. también el David Ortiz, ahí está en la pantalla. Entonces, vamos a partir, ¿es cierto? A ver. Pero hablaste sobre una pregunta. ¿Podrías dar otro ejemplo de aplicaciones de PINs? Hablaste sobre el tema sismológico, hablaste también de la extracción de petróleo. Eh, ya, sí, hay como una especie de hola mundo, como un ejemplo típico que se use para explicar esto. Sí. Em, de hecho, hay tres modelos matemáticos, particularmente un poco, no son tan lineales y no son tan intuitivamente comprensibles, pero son como benchmarks sobre los que se trabajan y son como el hola mundo. Los modelos son el modelo de la ecuación de Heisenberg, em, este, perdón, el de, ay, se me va el nombre. Bueno, el otro sería la ecuación de Burgers. La ecuación de Burgers modela ondas de choque. Y esta se utiliza mucho porque es un sistema no lineal y es difícil de resolver numéricamente. Entonces, siempre se utiliza como función de prueba para poder hacerla como los modelos, o el entrenamiento de las pins. Y el otro modelo es el modelo de Navier-Stokes. Ahora, esos son los que se utilizan. Lo que pasa es que como esto viene de un mundo que es muy numérico, siempre se utilizan esos modelos que son más complejos. Sin embargo, para hacer pruebas mucho más sencillas, se han hecho modelos, por ejemplo, en calor, en transmisión de calor. Estos son modelos lineales, súper bien comportados, son súper fáciles de solucionar, los solver numéricos son muy sencillos. Y de hecho, en el repositorio que les dejé, hay todo un ejemplo para solucionar un problema de transmisión de temperatura. Bastante sencillo, bastante fácil de entender y te da una visión bastante sencilla de cómo utilizar todo ese esquema de 6 ingredientes que les daba en la presentación. Ok, ok, muchas gracias. A ver, Rodrigo Salas nos pregunta rápidamente, ¿en qué situaciones se sugiere utilizar pins versus los métodos de elementos finitos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hay algo que yo hablé que lamentablemente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de profundidad no pude hablarlo en detalle, y son los problemas inversos. Los problemas inversos van desde los efectos hacia las causas. Nosotros conocemos los efectos, pero desconocemos completamente las causas. De hecho, la construcción de la imagen en resonancia magnética es un problema inverso, porque tú no conoces la estructura interna del cuerpo, pero sí conoces
las variaciones de los campos magnéticos y todo eso. Las, los métodos numéricos tradicionales fallan mucho ante estos problemas que son inversos. ¿Por qué? Porque naturalmente los problemas inversos se conocen que están mal puestos. No tienes la suficiente información, no tienes condiciones de frontera bien definidas, hay mucho ruido, muchísimo ruido, entonces no puedes hacer la reconstrucción directamente. Las pins tienen la ventaja de que como tienes el modelo matemático y como tienes esta red neuronal que va entrenando, ellas, digamos que ellas ignoran completamente el ruido y tienden a ser mucho más potentes al momento de, de- de solucionar estos problemas inversos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y las grandes, yo creo que grandísimas ventajas frente a los métodos numéricos. Ok. Otra pregunta también está muy Sí. interesante. Dice, las redes neuronales artificiales tienen el problema de overfitting, el sobreajuste. Y pregunta también Rodrigo si las pins tienen el mismo problema. Sí, de hecho, esto es algo bastante contraintuitivo. Porque claro, lo que uno quiere hacer con el machine learning, en la inteligencia artificial en general, es que tu red entrenada o tu modelo entrenado sea lo más generalizable posible, ¿ya? En cambio, en este caso, bueno, y tiene que ser robusta ante todo lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos que evitar justamente el overfitting, ¿ya? Para poder garantizar esa generalización. Aquí es al revés. Nosotros tenemos que garantizar el overfitting. ¿Por qué? Porque tú no quieres que tu modelo matemático te dé algo que está alrededor, no, tú quieres que tu modelo matemático, tu ecuación diferencial te dé un valor puntual. Tú no quieres que la temperatura te dé alejada, tú quieres que al momento de solucionar tu ecuación diferencial, tu modelo, tú quieres la temperatura puntual en ese punto. Entonces nosotros tenemos que garantizar en cierta forma el overfitting. Ahora, en las pins, el overfitting se ve de otras formas. Por ejemplo, fíjate que es importante definir el dominio como estos puntos de tu geometría. El overfitting acá se ve como tú haces el entrenamiento sobre cada uno de estos puntos y sobre la información que tú tienes en las observaciones. La pregunta es, como tú tienes un modelo de ecuaciones diferenciales que es completamente continuo, si yo me muevo un poquito hacia el lado, yo necesito que siga siendo el mismo valor o que el valor sea consistente. Puede pasar que el overfitting, en este caso, es que yo aprendí muy bien el valor de la ecuación diferencial en este punto, pero si yo me desplazo un poquitito, así sea un poquitito, al lado, tu norma relativa del error se dispare completamente, tengas un error súper malo y todo esto. Y en este caso es el cambio, la diferencia con las redes neuronales tradicionales. Esa es la forma en la que uno ve este overfitting acá. Ok, ok, muy interesante. Mira, quiero pasar a otras preguntas de YoLady, está más abajo, pero ¿Sí? muy rápidamente. Mira, observé que las loss functions son sumas de distintos términos, algunos términos que involucran la red neuronal y otros términos que vienen del modelo físico. Sí, ¿Sí? sí. Se me viene a la mente la optimización multiobjetivo. O sea, digo yo, ¿por qué sumarlas? ¿Se podrá ver estos objetivos más bien como objetivos paralelos más que secuenciales? ¿Tiene sentido Sí, plantearlos? sí, eso es súper interesante porque esa es otra forma, otro paradigma de entrenamiento. De hecho, hay estudios, hay un colega en bueno, trabajaba en el INRIA y tiene unos trabajos bien bonitos en oceanografía, que eso es otro área de aplicación, Campo. otro campo de aplicación, en el que hacen optimización multiobjetivo para las funciones de costo. De hecho, yo puedo seguir trabajando en estos conceptos, eh, y por ejemplo, los pesos de las funciones de costo los puedo hacer dinámicos, dependiendo de, por ejemplo, no sé, el gradiente de entrenamiento de la red neuronal, por ejemplo. Ujú. La pregunta es, ¿cuál es el método que sea más relevante, el que te lleve a una mejor convergencia, ¿ya?
claro. Porque lo importante es ver que tú estás trabajando con ecuaciones diferenciales dentro de tu función de coste. Y eso ya es algo difícil. Entonces, complejizarlo con algo más, hay Mm. que ir con un poquito de cuidado. O sea, es un Pero salvavidas de cemento. sí, lo bonito de esto es que tú puedes utilizar todo lo del Machine Learning. Tú puedes hacer fine tuning, tú puedes hacer métodos de optimización híbridos, tú puedes hacer uf, muchas cosas, cambiar las redes, hacer redes híbridas. Yo muchas veces en Mm. los cursos de PINS digo, ustedes pueden introducir acá ChatGPT, reemplazarlo en este modelo y hacer el entrenamiento. Ahora, ¿qué tan relevante sea introducir un modelo de trillones de parámetros para solamente una función de calor, por ejemplo? No tiene mucho sentido. Entonces, pero uno se puede poner muy creativo con eso. Claro, claro. Ya, Yolandi nos dice, ¿qué ocurre si la red ajusta bien la señal Volt, pero no satisface adecuadamente las ecuaciones del modelo Balloon? ¿Eso puede ocurrir? Em, ajusta bien la señal Bold. Ya, lo que pasa es que en este caso nosotros estamos haciendo la construcción de la HRF, no de la señal Bold. Nosotros tenemos los datos de lo que es la información obtenida por el CT que viene de este Bold. Recuerde, a ver, esto es todo es un problema inverso. Nosotros lo que tenemos es esta señal de acá. Y lo que no sabemos es esto de acá, esto de acá y esto de acá. Entonces, lo que nosotros hacemos al momento de mirar las normas y la convergencia, no estamos viendo la señal Volt, sino estas ecuaciones de acá, estas ecuaciones de acá y la HRF que tenemos definida acá. Entonces, al hacer este problema inverso, lo que estamos haciendo es garantizando de que se cumplan, en efecto, estas ecuaciones de acá que están relacionadas directamente con eh, las funciones metabólicas del cerebro. Y una última pregunta para cerrar, ya estamos ¿Sí? un poquitito pasado, dice, ¿la PIN permite inferir actividad neuronal latente o solo modela la transformación hemodinámica desde una entrada ya conocida? Buena pregunta. Mm, a ver, em, modela la actividad en un punto, en el punto, perdón, la actividad en una región completa, ¿ya? Porque la función Bold es toda esta ponderación dentro de la imagen de resonancia. Entonces, habría que indagar y profundizar sobre cómo está funcionando en una forma más puntual. Pero sí, eso hace parte de lo que tenemos que ir trabajando dentro del modelo, ir yendo más al detalle a cómo se puede expresar este modelo. Eh, eh, Muchísimas gracias, David. Salieron muchas preguntas, ¿eh? Se nos quedaron algunas en el tintero, pero ahí yo leí te puede escribir si es que quiere conversar más. Y todas las personas que están aquí presentes, si quieren conocer más, yo mismo, digamos, me interesé por el tema. Esto es algo que está sonando mucho este tipo de red neuronal. Así que pueden escribirle a David. No sé si quieres colocar en el chat tu correo. Sí, Em, lo voy a escribir Tengo ahí acá. en la pantalla, se ve en la pantalla también. davidpis@v.cl y también tu correo Gmail. Eh, David, muchísimas gracias, muy interesante, complejo también tu trabajo y muestras un dominio, pero muy al detalle de un montón de cosas. Es digamos, una solución que también viene a resolver problemas en el área de salud con grandes volúmenes de datos, así que es un tema muy relevante en general. Así que te felicito por tu trabajo, por la forma de compartir con nosotros también esto y ojalá puedas cosechar muchos éxitos en estas investigaciones que realizas.
Pero no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, estoy súper atento a todas sus dudas. Las que quedaron al aire, por favor, escríbanme y bueno, contento de participar en otras instancias. Bueno, les extiendo a todos un saludo y les digo que la próxima sesión también va a estar relacionada al tema de salud. Va a irse al lugar al lado de la rehabilitación, también otra área a partir de datos de sensores. Así que los esperamos, ahí les vamos a estar mandando a todos la información para que puedan sumarse. Que estén muy bien, que tengan una bonita tarde. Chao, chao. Luego, muchas gracias. Chao.